Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy, 28 de julio, día viernes, continuamos con estudios bíblicos. Nuestro hermano Agustín Afonso, con el libro de Éxodo y haciendo un breve resumen de la clase pasada. Estábamos viendo ese momento del capítulo 2 de Éxodo, cómo fue el nacimiento de Moisés y todo lo que ocurrió en este capítulo. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la cual concibió, dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Entonces, importante que vemos aquí que es de la familia de los levitas. Los levitas son los que se tratan del sacerdocio, y vamos a ver aquí cómo Moisés va a ser también ejemplo en cuanto al mediador entre, entre Dios y los hombres, como el sacerdote buscando la voluntad de Dios. Dice el verso 3: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefactó con brea, con asfalto y brea, y la colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y su hermana suya la puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Entonces vemos aquí cómo eh, colocan a Moisés en esta arquilla. Entonces aquí me recuerdo a mi hermano, los comentarios tan maravillosos que hacían, cómo es un ejemplo, ¿no? de lo que era la salvación para todos nosotros. Inclusive también como se veía aquí un pequeño paralelo con el arca, con Noé, que todo es guiado por Dios y que realmente va a llegar a buena tierra, y Dios va a guiar esa arquilla para que vaya a una tierra o a un momento donde se va a cumplir los propósitos de Dios. Y sabemos que va a llegar hasta Faraón. Dice, y el verso 5: la hija de Faraón descendió a lavarse en el río, y poniéndose y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio una arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que la tomase. Y cuando abrió y vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamar a una nodriza de las hebreas para que me críe al niño, en forma de pregunta. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y criármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces, Dios es un Dios realmente misericordioso y compasivo, y tiene el absoluto control de todas las cosas. Y qué maravilla, qué milagro tan hermoso ver cómo Dios hace que su propia madre críe al niño como si fuese una de las criadas de las hebreas. Y siempre los designios de Dios son maravillosos. Y sabemos que a través de Moisés se iba a traer la libertad del pueblo hebreo por la mano poderosa de Dios. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió con sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que le maltrataba el otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto por ti por príncipe y por juez de nosotros? ¿Piensa matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Entonces vemos aquí cómo Dios va llevando a Moisés, y cómo Moisés está teniendo compasión de sus hermanos, porque sabemos que él eh, es hebreo, y aunque está criándose en el palacio y con Faraón, y tiene las costumbres y las culturas, inclusive las ropas de Egipto, él tiene su corazón hacia sus hermanos hebreos.
y mató al egipcio y lo escondió en una arena. Vemos aquí cómo él está haciendo algo que quizá no es correcto. Y sin embargo, lo digo de esta manera porque la voluntad de Dios se va a cumplir y esto es una de las formas en que Él va a encaminar su corazón. Y sabemos que el impulso y las acciones del hombre no, no son de casualidad, sino que Dios va a guiarlo a él. Inclusive en el momento en que les dicen quién te ha puesto a ti por príncipe y por juez sobre nosotros, realmente eso es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer con Moisés, que Él sea el que los guíe. Pero ellos tienen miedo también del poder de Moisés. Igualmente, él tuvo miedo de que ciertamente esto ha sido descubierto porque había matado a uno de ellos. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Entonces, luego de estos hechos, a veces las decisiones que tomamos nos llevan a lugares y nos llevan a hacer la propia voluntad de Dios. Aunque Él está huyendo, Él se está preparando para estar en ese momento a solas con Dios. Y en estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar a las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre, mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y les dio de beber de sus ovejas. Y volviendo ellas a Ruel, su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de las manos de los pastores y también nos sacó agua y dio de beber a sus ovejas, a las ovejas. Y dijo a las hijas: ¿dónde está? ¿Por qué lo habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Entonces, inclusive, como dice el texto, un varón egipcio, ¿no? Entonces, inclusive Moisés puede ser hijo de hebreo, nació de una mujer hebrea y lo crió su madre, inclusive, pero la cultura y después que el niño está grande, fue llevado a todo en cuanto a la cultura egipcia. Y estas pastoras inclusive lo reconocen como un egipcio, seguramente sus vestiduras o su forma de hablar o su forma de verse era como un egipcio. Dice este momento, como vemos cómo él defiende siempre haciendo lo que él cree correcto, ¿no? Como un corazón bueno que tiene. Dice el 21: y Moisés convino en morar con aquel varón y dio por su hijo Séfora por mujer y a Moisés. Y ella le dio un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Y aconteció después que muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios. Entonces, el momento de la angustia, el momento del dolor, el momento del desespero, de la tribulación, siempre es bueno buscar a Dios, siempre es bueno clamar a Dios. Siempre recordamos que en nuestro tiempo, por ejemplo, cualquier situación que se nos presente, tenemos a nuestro Señor Jesús como intercesor, tenemos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador, como nuestro abogado, y Él nos escucha, Él nos oye, aparte de ser nuestro Señor y Salvador, también es nuestro hermano en Cristo. Entonces damos gracias por este momento y seguimos estudiando a Moisés, nuestro hermano Agustín, llamamiento, capítulo 3. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermanito Alejandro. Bienvenidos todos. Si tienen preguntas o comentarios sobre el resumen del capítulo 2, ¿alguna duda? Hay un dato curioso que quiero relatarles acerca de Moisés. Es que Moisés, a los 40 años,
huye de Egipto a Madián. Después de 40 años en Madián, Dios lo llama para liberar al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud. Salen de Egipto, pasan 40 años en el desierto. Antes de eso, él pasa 40 días y 40 noches en el monte Sinaí cuando Dios le entrega la ley. Y el libro de Éxodo tiene 40 capítulos. Es un dato curioso, ¿no? También tiene 40 capítulos el libro de Éxodo. Un dato curioso acerca del número 40 en todo esto. Ok, si no hay preguntas sobre el capítulo 2, ciertamente ya vemos a Abraham, ¿verdad? Ya pasaron 430 años desde que el pueblo de Israel llega a Egipto con José, ¿verdad? Cuando empiezan a multiplicarse. Ya después de 350 años de estar en Egipto, el rey que llega nuevo a Egipto, que nos dice que no conoció a José, se da cuenta de que los hebreos estaban creciendo más que los egipcios, eran un pueblo más poderoso que los mismos egipcios. Entonces él tuvo temor de que ese mismo pueblo fuera a unirse a sus enemigos en cualquier batalla, en cualquier guerra, y ellos serían derrotados y el pueblo de hebreos saldrían fuera de Egipto, se irían de Egipto. A ellos les interesaba que el pueblo hebreo estuviera ahí porque eran los que trabajaban, los que criaban, los que hacían las labores. Entonces él planificó o tuvo un plan, ¿verdad?, junto con sus asesores, y era que los iban a esclavizar, los iban a dar tareas duras para que dejaran de multiplicarse. Y como no dejaron de multiplicarse, entonces hablaron con las parteras para que las parteras, cuando fueran a atender a las hebreas de sus partos, mataran a todos los niños varones. A las hembras las dejaran vivir, pero a los varones los mataran. Pues las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el faraón les mandó. Faraón se ideó otro plan y fue que todo niño varón que naciera iba a ser arrojado al río Nilo para matarlo. A las niñas la dejaban vivir, pero a los varones. Y fue cuando la mamá de Moisés, ¿verdad?, pone al niño en un junco, una cesta, junco calafateada, porque la idea no era ponerle un barquito, un junco, o sea, no era para que flotara, era para tirarlo al río para que se ahogaran los niños. Esa era la orden del faraón. Pero ella sabía que ella no quería que eso sucediera, lo escondió 3 meses, como ya no lo pudo seguir escondiendo, lo pone en el río, ahí junto con los carrizales, para que el agua no se lo llevara. Los carrizales son como unas maticas, como unos pequeños bambús que crecen a orillas del río. Y cuando el niño está ahí, empieza a llorar, llega la hija del faraón a bañarse en el río, oye el llanto del niño, va a ver y ve que es un niño que está en un cesto, ¿verdad?, flotando en el agua, y se da cuenta que es un niño hebreo. Entonces vemos la mano de Dios en esas cosas, en todo esto. Dios tenía un plan ya para liberar al pueblo de Israel. Ya Dios había dicho en el capítulo 15 de Génesis, había profetizado que el pueblo de Israel iba a estar 400 años en Egipto, iba a estar esclavizado, o sea, iba a estar esclavizado, pero que Dios iba a hacer que el pueblo que lo esclavizara tuviera sus consecuencias o pagaran por lo que hicieron. Y así fue. Así llama Moisés, la hija del faraón omite la orden del mismo padre, ¿verdad?, de que todo niño hebreo tenía que morir, se lo lleva a criarlo o lo cría como su propio hijo, dándoselo a la propia mamá para que lo críe como comadrona, vamos a decirlo así, o como la que lo iba a amamantar, hasta que tuvo cierta edad, fue ahí, habitó en el palacio, se crió junto con la hija del faraón, se crió como un egipcio, durante 40 años estuvo en el palacio del faraón como un egipcio, y ya es más que cuando él llega a Madián, que las nodriza, eso, hermana Alex, nodriza, correcto, que llegan a Madián, las hijas de este sacerdote Jetro lo confunden con un egipcio, porque estaba vestido y peinado como los egipcios. Había una distinción entre ellos y los hebreos en cuanto a la manera de vestirse, en cuanto a la manera de peinarse. Hasta los peinados de los egipcios eran diferentes. Entonces llega, él crece, él sabe que es hebreo porque fue criado por su madre como nodriza, y ella le enseñó acerca de Dios verdadero. A pesar de que los egipcios no creían en el Dios verdadero, creían en otro Dios, ¿verdad? Ellos creían primero en otros dioses, después empezaron a creer en un solo Dios. Y ella lo cría a él hasta cierta edad, le inculca el Dios hebreo, ¿verdad?, que es el Dios que ellos creían. Y después es criado por la hija del faraón hasta los 40 años. Cuando él sale, ve un egipcio maltratando a un hebreo, ve que no hay nadie, mata al egipcio, lo entierra en la arena, hasta que
es descubierto, ¿verdad? El otro día cuando ve dos hebreos peleando, le dice, ¿por qué pelean si ustedes son hermanos? Y entonces uno le reclama a él, ¿quién te ha puesto a ti por líder o por líder nuestro? Y entonces le dice, vas a matarme como mataste ayer también al egipcio. Se dio cuenta de que había sido descubierto el asesinato del egipcio. El mismo faraón busca matar a Moisés por lo que había hecho. Moisés huye a Madián. Madián o los madianitas son descendientes de Abraham también. Ellos son descendientes de Abraham con su segunda esposa, con la esposa después que murió Sara, que era Séfora. Sétura, ¿cómo era? Sétura. Sétura, se llamaba la segunda esposa de Abraham, Sétura, con la cual tuvo un hijo que se llamaba Madián. Y ahí vienen los madianitas, o sea que ellos vienen siendo familia de los mismos hebreos, familia como decirlo, lejanos. Y así es, entonces él se queda en Madián, las hijas de Jetro vienen a pastorear las ovejas, llevarlas a tomar agua en el pozo, vienen los pastores y no dejan que ellas los pastoreen o les den agua, y él las ayuda para que las ovejas de ellas tomen agua, ellas se van a su casa, el papá le pregunta por qué llegan tan temprano, y es que había un egipcio que nos había ayudado, nos ayudó, y ella le dice, ¿por qué lo dejaste? Como dijo Alejandro hace ratico, y lo invitan a la casa a comer, y terminan dándole a una de las hijas como esposa, y él se queda viviendo con Jetro, con su suegro, ¿verdad? Y empieza a trabajar en la casa de Jetro, pastoreando las ovejas de su suegro. Y aquí en el capítulo 3 comienza con eso, Moisés pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Hermano, ¿me puede hacer anfitrión para poder compartir la pantalla? Listo. Listo. Ok, vamos a compartir aquí. Ok, ya, presentación. Ok. Ok, aquí estamos. Ok, comenzamos entonces el capítulo 3, que es la revelación de Dios a Moisés en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 4 para comenzar. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces ya vemos a Moisés apacentando las ovejas de su suegro. Vemos que él va hasta Horeb. Horeb, no se sabe exactamente dónde quedaba o dónde se asentaba Madián o los madianitas en ese momento, pero no debería ser muy lejos de la montaña de Dios, del monte de Dios, que era Horeb, o la montaña del Sinaí, conocida como Sinaí, donde Dios le dio las tablas de la ley al pueblo de Israel. Pero el caso es que él lleva las ovejas hasta esa montaña, hasta Horeb, para que comieran, porque eso era lo que hacían ellos. Llevaban las ovejas a donde había comida, donde había hierba o cosas que ellos pudieran comer, y aparentemente en ese sector o en ese sitio había para que ellos comieran. Y mientras estaba allá, dice que se le aparece una zarza. Una zarza es un árbol, un arbusto pequeño, no muy grande, y dice que ese arbusto estaba quemándose, estaba ardiendo, se estaba quemando. Y lo que le llamó la atención a Moisés no fue que se estuviera quemando. Lo que le llamó la atención a Moisés es que se quemaba y no terminaba de quemarse, no se apagaba nunca, siempre se estaba quemando. Y él, claro, en su curiosidad, él fue a ver lo que estaba pasando, porque el árbol se quemaba y no se consumía, no terminaba de quemarse. Y es cuando Dios lo llama desde el árbol. Fíjense que habla del ángel de Jehová, en el versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. El ángel de Jehová en una zarza. Cuando vemos a Esteban defendiéndose de los judíos, ¿verdad? Allá en el capítulo 7 de Hechos,
él habla de que a Moisés se le apareció un ángel. Pues no es lo mismo un ángel que el ángel de Jehová. Aparentemente, Esteban no habla del ángel de Jehová, simplemente un ángel. Pero aquí cuando vemos el texto del capítulo 3, vemos que él habla del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, como lo dice el mismo texto, es el mismo Dios que se le aparece a Moisés. Fíjate, se le apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza de fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, yo iré a ver qué grande visión y por qué causa la zarza. Viendo Jehová que él iba a ver, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. Fíjese, iba Moisés a ver por qué la zarza no se apagaba o no se terminaba de consumir, y viendo Dios desde la zarza, de en medio de la zarza, ¿verdad? Que Moisés iba hacia la zarza. O sea, Dios era el ángel de Jehová, como lo vemos también en Génesis, cuando Dios manda a que Abraham sacrifique a su hijo Isaac, ¿verdad? Cuando le dice, le aparece el ángel de Jehová y le dice, no le hagas daño, porque ya me he dado cuenta que temes a Dios por cuanto no me negaste a tu unigénito, tu único, ¿verdad, hijo? Entonces, el mismo ángel de Jehová se identifica como el Dios verdadero, como Jehová. Entonces, aquí podemos ver que fue el Dios mismo que se le aparece a Moisés. Eso se llama una teofanía. Dios normalmente cuando manda un mensaje envía ángeles, como el caso de Lucas capítulo 2, cuando estaban los pastores pastoreando en la noche, ¿verdad? Y llega el ángel y les dice que les traía buenas noticias, que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor, ¿verdad? Fue un ángel enviado por Dios para que anunciara, era un mensajero. Pero en estos casos vemos que es el mismo Dios que se le aparece a Moisés para anunciarle o encomendarle algo que era de suma importancia y que él tenía que cumplir. No era simplemente un mensajero, el mismo Dios apareciéndosele a Moisés. ¿Qué nos sugiere la zarza que estaba ardiendo? La zarza nos sugiere la gloria de Dios, ante la cual fue mandado quitarse el calzado de los pies. Dice, quita el calzado de tus pies, porque, dice, entonces Moisés, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es tierra santa. Sabemos que el monte de Oreb o el monte del Sinaí es llamado el monte santo. Dios en ese momento, él está llamando a ese espacio donde está la zarza ardiendo, tierra santa. Y decía Moisés, quítate el calzado porque estás pisando tierra santa. Y uno se pregunta, ¿por qué la tierra es santa? ¿Por qué el monte es santo? ¿Por qué a nosotros somos conocidos como santos allá en todos los libros del Nuevo Testamento? Cuando el apóstol Pablo, en casi todas las cartas, él empieza la carta diciendo a los santos en Cristo Jesús, a los santificados o a los santos. Siempre él comienza las cartas de esa manera. ¿Por qué nosotros somos llamados santos? ¿Por qué la tierra es santa? ¿Por qué el monte es santo? ¿Por qué el templo es el lugar santo y santísimo? Dios, dice la Biblia que es santo, santo, santo. Como dice el hermano Pedro Rodríguez, santitisísimo. O sea, Dios es santo sobre santos. Ahora, ¿qué significa la santidad? O sea, ¿de qué habla para decir que la tierra es santa? Santo significa apartado del mal, apartado de lo malo, o tiene que ver con no participar de lo malo, estar consagrado a algo. En este caso, Dios estaba presente en ese momento, en ese sitio. Por tanto, cuando Dios está presente, eso está consagrado a Dios, eso es de Dios, por tanto es santo, porque Dios es santo. Nosotros somos santos, ¿por qué? Porque cuando nosotros somos bautizados, nosotros recibimos el don del Espíritu Santo. O sea, nosotros en el momento del bautismo, cuando hemos creído, hemos confesado a Cristo como el Señor, nosotros somos sumergidos en agua y nuestros pecados son lavados, son borrados en la sangre de Cristo. Y cuando mis pecados son lavados y borrados en la sangre de Cristo, yo soy reconciliado. Esa barrera intermedia que me separaba de Dios es derribada, que era el pecado. Y cuando esa barrera es derribada, yo me reconcilio con Dios. Por tanto, estoy en la presencia de Dios en el momento que el Espíritu Santo viene a morar en mí, y por eso soy santo, porque Dios está en mí. Somos templo de Dios, o sea, somos santos.
Y en este momento, cuando él está viendo esa aparición de Dios en esa zarza, él se da cuenta de que realmente es Dios ahí presentándose, porque él mismo se tapa la cara para no ver a Dios. El versículo dice, el Señor prometió a Moisés que rescataría a su pueblo de Egipto y los traería a la tierra de abundancia, es decir, Canaán, que era habitada por las 6 naciones paganas encontradas en el versículo 8, lo vamos a ver más adelante. Aquí aparece por primera vez la Biblia la palabra santa o santo. Al quitarse el calzado, Moisés reconoció que el lugar era santo, era de Dios, ¿verdad? Estaba la presencia de Dios en ese momento, en ese sitio. Versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjese cómo se identifica a Dios. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, primero. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. O sea, es el mismo Dios que ellos conocían. A pesar de que ellos habían perdido mucho de la identidad que tenían como pueblo de Dios, ellos seguían creyendo en Dios, en el Dios de ellos, ¿verdad? No en el Dios de los egipcios, porque ellos clamaban, era el Dios de ellos. Ellos no clamaban al Dios de Egipto. El Dios de Egipto era otro Dios que ellos tenían. Pero en este caso ellos seguían clamando al Dios. Y aquí Dios está identificando a Moisés como su Dios, el Dios que se le ha parecido a Abraham, que había hablado con Abraham, que estuvo con Isaac y que también estuvo con Jacob, ¿verdad? Es el mismo Dios que estaba con ellos. Y cuando Moisés se da cuenta de que es Dios hablándole, se tapa el rostro para no ver a Dios. Y sabemos las consecuencias de ver a Dios. Cuando alguien veía a Dios, no podía vivir, o sea, tenía que morir. O sea, el ver a Dios en su esplendor, en su resplandor, en su gloria, significaba que la persona moriría. Eso lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Moisés, bueno, Dios asegura a Moisés que él es el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Él tenía que identificarse primero quién era él, ¿verdad? Vamos a leer versículos 7 al 2 para continuar. Si no hay comentarios hasta acá, si hay algún comentario lo pueden hacer, pueden abrir el micrófono y empiezan a hacer el comentario, alguna pregunta que tengan, no hay problema. Versículos 7 al 12. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Agustín, Dime, hermano. tienes que leer la Biblia, pero viendo el ordenador porque no se te escucha. Ok, me voy a ponerme de frente entonces. Versículos 7 al 12. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jabuseo. Estas son las 6 naciones que habitaban la tierra de Canaán, donde estuvo Abraham primero, ¿verdad? Donde estuvo Jacob también cuando fue a Egipto, sin saber que esa era la tierra que ellos iban a habitar. Ya habían pasado 430 años y ahí ahora estaba habitando quienes eran estas naciones, que eran estas 6 naciones que ellos tenían que después sacar o derrotar para habitar esa tierra que Dios les estaba prometiendo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Fíjese que habla del clamor de los hijos de Israel. O sea, ellos estaban clamando a Dios. ¿Y por cuánto tiempo estuvieron clamando a Dios? Y esa es la pregunta que uno se hace. Sabemos que Moisés tenía 40 años cuando huyó de Egipto, pero cuando él nació, ya el pueblo de Israel estaba siendo sometido o esclavizado a tareas forzosas, ¿verdad? A trabajos duros en Egipto. O sea que ellos tenían más de 80 años clamando a Dios para que Dios los liberara, para que Dios los ayudara de lo que estaban viviendo en la tierra de Egipto. O sea que ellos estaban clamando a Dios muchos años, se tuvieron muchos años. O sea que a pesar de todo, a pesar de que muchos habían perdido la identidad ya como el pueblo de Dios, ellos seguían creyendo
y seguían con esa fe y clamaban a Dios, porque sabía que el único que los podía ayudar a ellos era Dios. Dice el versículo 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Entonces, Moisés protestó, ¿verdad? Cuando Dios lo llama. Él protestó para ir a Faraón, citando sus insuficiencias. O sea, él no se sentía preparado para ir a presentarse delante de Faraón para convencerlo de que dejara ir a su pueblo, ¿verdad? A una tierra que fluía leche y miel, una tierra que era próspera, una tierra productiva, que eso es lo que significaba leche y miel. Era una tierra productiva, una tierra que podía producir mucho para ellos. ¿Cuál era la lista de las deficiencias que Moisés habla? Y eso yo le hice aquí una lista más o menos de lo que él menciona como deficiencias para él, como se veía él mismo. Y la lista es, en el versículo 11, no se valoraba. ¿Quién soy yo? Claro, aquí uno puede verlo como un símbolo de humildad. Podría verlo de esa manera. Humildad. Bueno, o sea, porque tú me eliges a mí? ¿Quién soy yo para que vaya yo a liberar al pueblo? Más o menos me acuerdo de María, ¿verdad? He aquí la esclava del Señor, o sea, ella se sentía como humilde, era una mujer humilde y decía, hágase en mí tu voluntad, o sea, pero ella sentía, ¿quién soy yo? O sea, para que hayas puesto tus ojos en mí. O sea, es más o menos la misma humildad, pero aquí pareciera humildad, pero en realidad no es por lo que vemos más adelante. En el versículo 13, él no sabía qué decir. Versículo 13, versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? No sabía qué decirles. O sea, ok, llego yo y ¿qué les digo? Mir, no, el Dios me envió y después ¿qué les digo? No me van a creer. O sea, ya él por ahí está pensando él mismo, razonando en su propia mente, que ellos no le iban a creer. O sea, no le iban a creer. Tenía falta de confianza en sí mismo. En el capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no se te apareció Jehová. Falta de confianza en sí mismo, o sea, no tengo confianza. Y no solamente en sí mismo, sino falta de confianza en el mismo Dios, porque Dios es el que lo está enviando a que vaya a Egipto a hablar no solamente primero con el faraón, sino primero con los ancianos, para que los ancianos lo acompañen a hablar con el faraón. Según él, también tenía falta de elocuencia. Capítulo 4, versículo 10, dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de palabra, ni antes ni desde que tú hablas, torpe de lengua. Soy tardo en el hablar y torpe de lengua. Entonces vemos las discapacidades, vamos a decirlo así, que tenía o que él pensaba que tenía para poder hacer el trabajo que Dios le estaba encomendando. Pero Dios lo estaba eligiendo. Dios le decía, yo te estoy enviando, yo estaré contigo. Pero con todo y eso, él tenía desconfianza, él no se sentía capacitado, él no se sentía capaz de poder hacer un trabajo tan grande para Dios, para liberar al pueblo. Y es natural, o sea, es natural porque no era fácil, o sea, era mucha gente. Eran era más de alrededor de 2 millones de personas que estaban en Egipto y que tenían que salir del desierto y convencer al faraón, al rey de Egipto, uno de los más poderosos de la tierra, era difícil, podía hasta perder su vida por eso, no era fácil. Entonces era enfrentar situaciones que no eran fáciles para él. ¿Qué dice 1 Corintios 1, 25? ¿A quién escoge Dios para hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos? El trabajo más importante. Dice el versículo 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios,
y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, lo que es de Dios, lo insensato de Dios, es más fuerte, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios. El caso es que seamos de Dios. Si tú vas de parte de Dios, todo es posible. O sea, si vas de parte tuya, en tu propio nombre, no vas a poder hacer las cosas. Pero si tú vas de parte de Dios, todo es posible. Aunque seas una persona sin conocimiento, sin facilidad de palabras, aunque tengas ciertas limitaciones, Dios es el que va a hacer la obra por ti. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios nos decía que en la debilidad está realmente la fuerza. Capítulo 12, versículo 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿quién era el poder que se reflejaba en Pablo? No era su propio poder, era el poder de Dios. El poder de Dios es el que se reflejaba en Pablo. Cuando Pablo actuaba, ya la gente no veía a Pablo, veía a Dios. Y cuando Moisés iba a actuar ante el pueblo de Israel, ante el faraón, ante los egipcios, se iba a ver a Dios. Dios es el que iba a estar con él. No era el que iba a hacer el trabajo. Él iba a ser el instrumento de Dios para ejecutar la obra que Dios quería, pero Dios iba a estar con él. Y siempre el pueblo de Israel estuvo a Dios de su parte. Cuando el pueblo hacía la voluntad de Dios, Dios siempre estaba de su parte. Y las batallas que peleó el pueblo de Israel, todas las batallas, las ganó porque Dios estaba de su parte, no por la fuerza que tenía el pueblo de Israel como nación, sino porque Dios es el que tenía el poder, Dios es el que daba la victoria siempre. Y Dios es el que nos da la victoria en cualquier situación. Nunca podemos sentirnos débiles ni no aptos para el trabajo que Dios quiere para nosotros. Ok, vamos con el versículo 13 y 14 y vamos a hablar un poco sobre cómo se identifica Dios a Moisés, porque era algo que él quería saber. ¿Cómo les digo a ellos quién me envió? Y era importante para él eso. Versículo 13 y 14 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Moisés necesitaba tener un nombre para transmitírselo a los hijos de Israel. Cuando le pregunten quién te envió, yo tengo que decirle qué Dios fue el que me envió, cómo se llama el Dios que me envió. Porque cuando yo hablo de un nombre, hablo de la autoridad que me está dando ese que me envió para hacer la obra. Dice, Moisés anticipó las preguntas de los hijos de Israel al volver a ellos como portavoz de Jehová y quiso poder decirles quién lo habría mandado. Hablar en nombre de es asumir su representación y participar de su autoridad. O sea, cuando yo hablo en nombre de, significa que estoy representándolo y participando de la autoridad que él me ha dado para hacer eso que voy a hacer o el mensaje que voy a dar. Lo mismo sucedió en Hechos, vamos un momentico allá para recordarlo, con el apóstol Pedro y Juan. En el capítulo, ahí va, ya, capítulo. Me perdió el texto. Aquí en el capítulo 4 del concilio. Versículo 7 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad o en qué nombre? O sea, ¿a quién estás representando y quién te dio esa autoridad para hacer lo que hicieron? En este caso, ellos lo que hicieron fue curar a un cojo de nacimiento que estaba a la puerta del templo. Entonces, ellos querían saber con qué autoridad, en qué nombre, o a quién estaban representando. Por eso cuando se habla de el nombre de, significa quién está representando, con qué autoridad lo estás haciendo. Por eso Moisés quería saber el nombre
del Dios que lo estaba enviando. Si me preguntaren quién me envió, ¿qué les digo? Es aquí que por primera vez Dios se revela como Jehová, el gran yo soy. Jehová, más precisamente Yahvé, viene del verbo hebreo ser, que es hayah. Hayah es un verbo que en hebreo es yahá, que significa ser, existe, de existencia. Este nombre sagrado se conoce como el tetragramatón. Es un tetragramatón, 4 letras hebreas. El alfabeto hebreo tiene 22 letras y no tienen vocales. Ellos tienen puras consonantes. O sea, ellos no tienen vocales. Ellos cuando pronuncian un nombre lo pronuncian con puras consonantes. El origen del nombre Jehová viene del hebreo YHVH, que son 4 consonantes hebreas, con las vocales suplidas por el texto hebreo de Elohim y Adonai. Nadie sabe exactamente la verdadera pronunciación de YHVH de por sí, porque la forma de deletrear el hebreo antiguo no usaba vocales. Sin embargo, la pronunciación Yahweh o Yahvé es probablemente la más correcta, porque entran ahí a formar parte lo que eran las vocales de Elohim y Adonai. Elohim es Dios en el principio, cuando Dios estaba haciendo el mundo, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, creó Dios, refiriéndose a una pluralidad, Dios plural, ¿verdad? Y Adonai es Señor. Y de ese texto, ellos le agregaron las vocales para formar la palabra Yahweh o Yahvé, que probablemente es la que más concuerda con las 4 letras consonantes hebreas. Los judíos consideran que Yahweh es demasiado sagrado para articularlo. Ellos no hablaban o no articulaban esa palabra. Era muy sagrado el nombre de Dios. Hacia el siglo IV antes de Cristo, los judíos dejaron de pronunciar este nombre divino y decían en su lugar Adonai, que significa el Señor. Esto hizo que la versión griega, la Septuaginta, utilizara la palabra Irios, el Señor, en lugar de Jehová. O sea, fíjate que ahí, por lo menos Dios habla hoy, en este texto donde Dios dice en el versículo 15 que su nombre es Jehová, lo traduce como Señor, no como Jehová, sino como el Señor. Porque los israelitas hicieron eso, los hebreos. Ellos dejaron de pronunciar el nombre de las 4 consonantes por ser un nombre sagrado y se referían a él solamente como el Señor. Por eso, cuando nos vamos al Nuevo Testamento, por lo menos en Romanos capítulo 10, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos acerca de la palabra de salvación, dice así, el versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, pronunciar con tu boca que Jesús es el Señor era lo mismo que pronunciaban los hebreos, ¿verdad? Acerca del Dios, que Dios era el Señor. Entonces, pronunciar con tu boca que Jesús era el Señor, para ellos era difícil, porque dicen, no entendían cómo Dios se había manifestado en Jesús. Era algo que ellos no podían entender. Fíjese el Juan capítulo, Juan. Me perdió el texto. Ya, creo que en 17, 16, 17, 14. Versículo 42 del capítulo 12 de Juan. Dice, con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga. Pensé que no confesaban esos gobernantes que habían creído en Jesús, que Jesús era el Señor. ¿Por qué? Porque el hecho de confesar que Jesús era el Señor es que era Dios con ellos, como estaba profetizado, como decía el Emmanuel, Dios con nosotros, como estaba profetizado acerca de Jesús, que Jesús era el Señor. Entonces, el nombre Jehová
que está aquí más abajito, el nombre proclama que Dios existe en sí, suficiente en sí, eterno y soberano. Cuando Dios dice, yo soy el que soy, yo soy, está enviado, está hablando de eternidad. La eternidad es algo que no se habla ni en pasado ni en futuro, sino que se habla siempre en presente. Yo soy el que soy, siempre. Entonces, Dios es el que es, o sea, es eterno. El nombre proclama que Dios sí existe en sí, suficiente en sí, eterno y soberano. El nombre más completo, yo soy el que soy, podría significar yo soy porque soy o yo seré el que seré. Aunque siempre se habla en presente cuando se habla en eternidad y Dios es eterno. Yo soy el que existo siempre, el que siempre ha existido, ¿verdad? Y ellos lo conocían de esta manera, como el Señor. Dime, Alejandro, Luis Alejandro. Sí, hola, hermano Agustín. Quería añadir algo, que el idioma hebreo, como todo idioma semítico, el árabe también, pues en realidad no tiene, ellos no lo llaman alfabeto, porque no tiene vocales, lo llaman un abiyat, es decir, A, B, D y tal. Y la pronunciación de las vocales, los judíos, como comentabas, cuando se destruyó el primer templo, dejaron de pronunciarlo, porque los que lo pronunciaban eran solamente los sumos sacerdotes, y ya luego cuando se reconstruyó el templo, ni siquiera los sumos sacerdotes lo pronunciaban. Y fueron unos estudiosos que se llamaban masoretas, los que se encargaron de poner unos puntitos, como el árabe también, para indicar las vocales. Pero, por ejemplo, un lector del árabe, ellos no tienen vocales escritas. Sería como decir en castellano que yo escriba con C-O-N, no van a escribir la O, sino escriben la C y la N. Y cuando lo lee, ellos ya saben, interpreta que quiere decir C-O-N. A veces se ha prestado para algunas interpretaciones, por ejemplo, en el pasaje cuando dice que Elías fue alimentado por los cuervos, algunos dicen que en realidad fue alimentado por unos árabes, porque la palabra cuervo tienen las mismas consonantes que la palabra árabe. Entonces hay algunos que eso es una especulación, ¿no? No lo dice la Biblia. Hay algunos que dicen que, bueno, que un cuervo no podía alimentar a Elías porque un cuervo es un animal impuro y cómo un cuervo le iba a llevar alimento a Elías. Entonces es interesante eso, que el nombre de Dios, los judíos, ya luego del segundo templo, ya hasta los sumos sacerdotes no lo sabían pronunciar. Exactamente. Gracias, hermanito. ¿Alguien más tiene comentarios? Vamos a leer versículo 15 al 22 para ir terminando este capítulo. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, que en realidad esta palabra Jehová son las 4 consonantes hebreas, que es la que se está pronunciando acá, que ellos lo cambiaron o empezaron a decirle Señor, Adonai, le ponían Adonai para pronunciar el nombre de Dios. El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Fíjate, a pesar de que Dios le está diciendo, este es mi nombre para siempre. Con él se recordará por los siglos de los siglos. Ahora, los hebreos no dejaron de pronunciarlo porque Dios no quería, sino porque era tan sagrado que ellos no consideraban dignos, que su boca no era digna de poder pronunciar el nombre de Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Y ellos no se consideraban dignos de pronunciar el nombre de Dios, y por eso empezaron a decir Señor. Y cuando se referían al Señor, se están refiriendo a Dios, ¿verdad? Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jabuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto
para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Entonces aquí Moisés le está dando instrucciones Dios le está dando instrucciones a Moisés acerca de lo que iba a suceder. O sea, Dios no le está diciendo esto podrá suceder, sino que iba a suceder. Ellos van a escuchar tu voz. Tú vas a ir a los ancianos de Israel y les vas a decir que yo me aparecí, que yo hablé contigo, que yo soy el que soy, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Adonai, el Señor, y ellos te van a escuchar. Le vas a decir que Dios ha escuchado sus oraciones, ha escuchado su clamor, y que Dios descendió para liberarlos de la esclavitud de Egipto, ¿Qué le iban a decir ellos y es algo importante aquí, qué le iban a decir ellos al rey de Egipto? Fíjese que ellos no le iban a decir, deja ir a tu pueblo. No, en ese momento no era deja ir a tu pueblo a una tierra que fluye leche y miel, sino deja que vayamos a rendir honor o a hacer sacrificio a nuestro Dios, al Dios de los hebreos. Fíjese, Moisés fue fortalecido por esta revelación de que Dios realmente estaba presente y preparado para rescatar a su pueblo. Y Dios le dijo que anunciara al pueblo de Israel que pronto serían liberados. Además, debía probar a Faraón pidiéndole que los permitiera viajar a los israelitas camino de 3 días para ofrecer sacrificios a Jehová. Esto no fue un intento de engañar, sino una prueba mínima de la voluntad de Faraón. ¿Qué estaba probando Dios? La voluntad de Faraón de dejar que su pueblo fuera a Egipto, saliera de Egipto, a hacer sacrificios a Dios. Pero ya Dios, como lo menciona el mismo acá, él dice, yo sé que Dios no los va a dejar salir. Entonces no fue un intento de engañarlos, sino probar la voluntad de Faraón. Dios sabía que Faraón no cedería, sino hasta ser obligado por el poder divino. Y por eso él habla de las señales que iba a enviar a Egipto para que el Faraón dejara ir a su pueblo. Dice el versículo 19, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, pues tengo que obligarlo para que os deje ir. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Las maravillas de las que habla Dios acá es las plagas que Dios envió a Egipto, que fueron las 10 plagas, ¿verdad? Para convencer a Faraón de que dejara ir a su pueblo. Cuando Dios termina con ellos, los egipcios estarían muy dispuestos a dar a las mujeres judías cualquier cosa que pidieran. Las riquezas acumuladas de esta manera serían compensación justa por la esclavitud de los judíos bajo el yugo de los egipcios. Fíjense que no solamente ellos iban a salir de Egipto, según lo que Dios les está revelando, sino que iba a hacer que las mujeres egipcias, le entregaran posesiones valiosas a las mujeres hebreas, como fue oros, alhajas, vestidos, ¿verdad? Y él dice que ellos despojarían a Egipto. Y así fue, cuando ellos salen de Egipto, ellas se llevan todas esas posesiones que las mujeres egipcias le dieron a las mujeres hebreas. Entonces vemos a Dios controlando todo, Dios controlando la situación. Dios tenía un propósito y el propósito de Dios siempre se cumple. Dios siempre va a cumplir su propósito. Aunque tú no te sientas preparado, aunque tú no te sientas capacitado para hacerlo, pero Dios capacita a las personas para hacer el trabajo que Dios quiere que se haga. Los mandamientos y todo lo que sucedió después que ellos salen de Egipto, sirvió para qué? Para capacitar al mismo pueblo a que fueran a habitar en una tierra nueva, una tierra que fluía leche y miel. Sabemos que ellos traían las costumbres de Egipto. Yo no sé si ustedes han visto películas de personas que han estado presas mucho tiempo, personas que han estado en la cárcel 30, 40 años, y cuando salen en libertad porque ya cumplieron su condena, las personas que estuvieron presas tanto tiempo no saben vivir en libertad. Ellas quieren regresar otra vez a la cárcel.
porque es lo que es su hogar, es su casa, es lo que ellos estiman, a pesar de que en la cárcel no la pasas bien, pero es lo único que conocen, lo único que saben hacer. Cuando salen en libertad, no saben vivir en libertad. Y al mismo pueblo de Israel le pasó eso. Ellos estuvieron tantos años como esclavos viviendo en Egipto, que ellos después ya no sabían vivir libres, no sabían vivir libres. Ellos cuando se les presentaba cualquier inconveniente, lo que lloraban era volver a Egipto. Y Dios tuvo que castigarlos durante 40 años para que toda esa generación de los que tenían la visión de volver a Egipto, que eran los mayores de 20 años, murieran para que entraran sus hijos, los menores de 20 años, que fueron los que heredaron la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ya se criaron diferente, ya no se criaron bajo una esclavitud, sino que ahora se habían criado en libertad, a pesar de que habían pasado 40 años en el desierto, pero eran libres, porque Dios era el que los estaba guiando, ya no estaban bajo el sometimiento de Egipto en ese momento. Entonces Dios tiene el control, Dios siempre va a hacer la obra en cada uno de nosotros, Dios siempre va a hacer lo que Él quiere. A veces nosotros queremos hacer un esfuerzo o sea, queremos hacer un esfuerzo más allá de nuestro poder, sabiendo que Dios es el que realmente nos capacita para hacer las cosas. Dios es el que nos va a dar la fuerza y el poder para poder hacer las cosas que tenemos que hacer. No nos angustiemos, no tengamos miedo ni perdamos la paciencia, porque Dios sabe lo que estamos pasando, Dios sabe la intención que podamos tener y Dios sabe que queremos hacer la obra que Él nos ha encomendado. Moisés, a pesar de que puso muchas trabas para hacer la obra, al final fue a hacer la obra que Dios le había encomendado, prácticamente obligado por Dios, pero Dios lo había escogido a él y él sabía que Dios lo había escogido a él, no cuando Dios lo llama, sino hasta cuando estaba en Egipto, como lo dice Esteban en su discurso. Él sabía que Dios lo había elegido desde antes, de que él iba a ser el que iba a libertar al pueblo de Israel de Egipto, que él no sabía cómo iba a ser, cómo lo iba a hacer, pero él sabía que él era escogido de Dios. Su mamá sabía también eso, que él era un escogido de Dios para hacer una obra grande entre el pueblo de Israel en Egipto. ¿Preguntas, comentarios, aportaciones? Voy a dejar de compartir aquí para que no veamos las caritas todos. ¿Preguntas? El próximo viernes continuamos entonces con el capítulo 4, donde vemos las demás quejas de Moisés ante Dios y cómo Dios lo obliga prácticamente que vaya con su hermano, a encontrarse con su hermano Aarón allá en Egipto, para hacer la obra que Dios quería que ellos hicieran. ¿Preguntas? Amén, hermanito Agustín. Gracias, mi hermanito. Comentarios, pregunta, hermano Roberto Miranda. Excelente, yo estoy aprendiendo, me gustó mucho. Yo también estoy aprendiendo. Amén. Amén. Bueno, Hermano algo, Manuel, ¿preguntas? Manuel Castelaín, ya está serio, ¿eh? Tiene el micrófono apagado, hermano. Tiene que activar el micrófono. Ahí, Ahora creo que... ok. ahora sí. A todos. Muy No, bueno, muy bueno. Estoy escuchando muy bien eso. bueno, eso es importante, que cada día aprendemos un poquito más de la Me palabra. parece Sí. muy bien. Déjame ver cómo se ve varias pantallas. Ahí. Ahora sí. Fidel. Fidel. How are you, Alejandro hermanos? Dios los bendiga. al cuadrado. Muy bien, muy bien. De verdad que me parece maravilloso. Cada vez que lo escucho, aprendo cosas nuevas y creo que esa es la finalidad o parte de la finalidad de estos estudios, ¿no? Agradezco mucho el tiempo que me permite conectarme. Amén. Gracias a usted por conectarse, hermano. amén. ¿Qué más? ¿Comentarios, Alejandrito? Sí, bueno, gracias a Dios, hermano Agustín. Bueno, gloria a Dios por ello. Igualmente viendo aquí cómo es el llamamiento, ¿no? Cómo quizá él no lo va entendiendo, pero yo pienso que es parte
es parte del crecimiento, por decirlo de esa manera. Epa, hermanito Agustín. Dígame, hermano. Y ese dato curioso, 40, 40, 40 y 40, ¿tienen alguna idea de lo que representa simbólicamente el número? Para la próxima clase se lo investigo, hermano. Ahorita no Ah, tenemos bueno, tiempo. gracias. Pero fíjese que Jesús también tuvo 40 días en el desierto después de su bautismo, ayunando. O sea, el 40 es un número muy significativo en Israel, o sea, en la numerología hebraica de los hebreos. Sabía, lo que pasa es que no recuerdo realmente lo que significa. Yo sabía el 1, el 2, el 3, el 7, el 5, el 6, o sea, todos esos números tienen un significado, pero realmente no, ahorita no recuerdo. El 12 también tiene mucho. El Agustín, 7 es la perfección. El 6 es la imperfección, por eso habla de Satanás como el 666, imperfección. 7, perfección. 3, las 3 personas. Algo así, lo que pasa es que no recuerdo bien. El 40 sí no recuerdo qué es el significado, pero lo voy a averiguar la semana que viene. Agustín, un pequeño comentario que me llama la atención de cuando a veces nosotros también respondemos así, ¿quién soy yo? O sea, a veces no sabemos realmente quiénes somos. Somos hijos de Dios, somos sacerdotes en medio de sacerdotes, somos reyes en medio de reyes, somos embajadores de Cristo. ¿Quién soy yo? Un embajador de Cristo en la tierra. O sea, es viéndolo como el tema de reflexión con Moisés, que Moisés en sus inicios, claro, le costaba. Igualmente a nosotros, quizá nuestros inicios fueron iguales, pero ahora pienso yo que debemos de fortalecer la fe. Hermana Marlene, por favor. Mi maestra nos va a enseñar lo que significa el 40. Tienes el micrófono apagado, Marlene. Disculpa. No, disculpa, es que no me he dado cuenta que lo tenía apagado. Hay otro dato curioso que también me llamó mucho la atención cuando estudiando la Biblia, que ahí cuando dice que fluye leche y miel, lo va a llevar digamos, un lugar donde fluye leche y miel, se refiere a abundancia, fertilidad, y son 7 los frutos que producía esa región. Para que tú veas, el número 7 es lo perfecto, ¿verdad? Es Dios, pues. El, y los 7 alimentos es el dátil, la granadina, el trigo, la uva, La oliva. la oliva, eh, dátil, la granadina, son 7, ya va, déjeme. Dije el trigo, ¿verdad? La oliva, ya dijimos la oliva, el trigo, la granadina, el dáctil, Los la higos también. uva, Y los los higos. higos, ajá, Sí, los higos, y exacto. falta una más, son 7. Son 7 los alimentos que eran, que se producían en abundancia y eran muy buenos en esa tierra. Tanto así que el dáctil que se produce en Jerusalén es un dáctil grandote. No sé si ustedes han llegado a ver un dáctil de la tierra de Israel. Es un dáctil que no es el dáctil que uno lo ve en el supermercado, que son unos chiquiticos. No, es un dáctil grande. Y los 7 alimentos, fíjate, eran 7 alimentos que se producía esa tierra y el 7 es perfección. Es una cosa que la Biblia es interesante, esa numerología es interesante porque tiene un significado, todo tiene un significado. Eso es lo que quería comentar. Amén. Gracias, hermanita Marlene. Así como Jesús 40 días en el desierto. Ujú. Así ¿Algo más que es. añadir, Agustín? Por ahora no. Si hay más preguntas o comentarios. Si hay más comentarios, si no paramos aquí. Bueno, vamos a detener.